tardes a todos y gracias por estar y acompañarnos esta tarde de otoño en este paraje tan especial para Arauzo y Doña Santos, un área recreativa enclavada en el sur del Parque Natural de Sabinares de la Arganza La Yecla. Como podéis comprobar, rodeado de pinos centenarios, pinos más jóvenes, sabinas y arbustos autóctonos de la zona. Un parque que nos dejaron nuestros antepasados y nosotros seguimos cuidando con mucho mimo, ya que el monte para esta zona es nuestro medio de vida. Y más teniendo la empresa como es HTM, que verá por ello, y lo habéis podido comprobar los que habéis visitado hace un ratito. Un paraje cuidado y que por parte de las administraciones se siga trabajando como saben hacerlo y se siga mimando toda esta zona con todos los recursos que se tienen. Dar las gracias especialmente a los que nos acompañan esta tarde y nos hablarán de cosas muy importantes en este sector que es la madera. A don Edgar Lafuente de CESEFOR, a don Ricardo Martín, comercial y director de Burpere, a don José Antonio de Pedro Maderas Pisuerga, a don Rodrigo Suárez, Viviendas Cero, Consumo Covarrubias, y a don Carlos Mata, técnico sección forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. Agradecer al Parque Natural y a su directora Beatriz por pensar en Finalejos y hacer esta charla coloquio a Joaquín, el alma de estas jornadas, CIT de Covarrubias, Fundación Oxígeno, a la excelentísima Diputación de Burgos, Odebur, y a todos los patrocinadores, colaboradores, coordinadores y los ayuntamientos que estamos organizando las muchas actividades que hasta el día 13 se clausurarán en Becerreyes. Las jornadas estamos hoy, sin todos vosotros, esto no se podría hacer. Muchas gracias a todos, espero que pasemos un rato agradable y os paso la palabra a Beatriz, la directora del parque. Hola, buenas tardes a todos. Yo solo unos minutos pues, para ubicarnos. Ecosabinares es las jornadas del Parque Natural y es el soporte. Un territorio de 40.000 hectáreas, pero declaradas en el año 2020, que afectan a 21 términos municipales. Uno de ellos es Arauzo, con más de 3.000 hectáreas dentro del Parque Natural. Pues para los que casi todos lo conocéis porque sois vecinos de Mamolar, de Reyes, de Covarrubias, de Arauzo, pero bueno, pues un territorio en el que el paisaje principal, que es lo que le da más personalidad al Parque Natural, es el que ha formado el relieve plegado, la geología está presente en todas partes, a la geomorfología se le suma otra capa que es el monte, la capa vegetal, toda la fauna que le es característica y es principalmente por tener un hábitat de interés comunitario que son los Sabinares Garlón, son el hábitat del Sabinar o del Enebral, como se le conoce aquí, que es lo que ocupa unas 13.000 hectáreas del Parque Natural y es una de las señas de identidad del Parque Natural. No solo tenemos ese hábitat del Enebral Sabinar, tenemos también grandes extensiones de filiares, de rollares, de pinares, donde estamos, y en todas ellas la mano del hombre, la mano del ser humano, han dejado su huella. El paisaje que vemos es un paisaje natural con la intervención humana de milenios de ocupación de este territorio por el ser humano, y eso no lo podemos olvidar. El Parque Natural tiene objetivo principal, es conservar, pero conservar entendiendo que un territorio vivo, un territorio donde las personas desarrollan sus actividades, usos, aprovechamientos, y entendemos que eso también es conservación. Hoy, en el siglo XXI, conservación no es una foto fija en el que pretendemos que lo que se declara en el año 2020, en el 2060 siga igual. La naturaleza es dinámica, nosotros tenemos que conocer los procesos y conservar es también renovar a través de cortas, aprovechamientos, claras, para poder utilizar los recursos naturales que sean de la máxima calidad posible, que es un objetivo en el Parque Natural, y la construcción por madera, pues creemos que aporta un valor añadido importantísimo
que contribuiría o contribuye a conservar todo este paisaje. Y bueno, lo que en el pasado un uso, una presión excesiva del ser humano a la naturaleza, quizá excesivo ganado, carboneo o excesivo aprovechamiento, pudo ser un problema para el monte. A día de hoy el mayor problema de conservación que podemos tener es el abandono del medio rural, el abandono de nuestros pueblos. Estas jornadas nacen con la voluntad en el fondo, de creer que un medio rural con un tejido social, un tejido económico saludable, nos va a contribuir a tener montes y un territorio pues también sano. Bueno, yo me presento, soy José Luis de la Fundación CESEPOR. Nosotros estamos en Soria, yo además soy soriano, y nos dedicamos un poco a la innovación y la investigación en todo lo que es el sector forestal. ¿Por qué creo que es importante esta jornada que vamos a hacer aquí? Pues porque, como vamos a ver a lo largo de la tarde de hoy, la construcción con madera, creo y estoy seguro que es una oportunidad importante para nuestras comarcas. Cuando digo nuestras comarcas Soria, Burgos, comarcas forestales, donde tenemos un recurso bastante bueno. Y ahora vamos a ver por qué es importante, ¿no? Y a lo largo de la tarde lo vamos a ver. Entonces, os voy a presentar a la mesa de los ponentes. Tenemos una mesa donde tenemos representada toda la cadena forestal, porque, como digo, es una oportunidad para toda la cadena. Entonces, bueno, tenemos a Carlos Mata, que es ingeniero del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, que lleva pues, más de 15 años de experiencia en gestión forestal. Él nos hablará un poco de la visión desde la gestión forestal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué problemáticas? Bueno, cómo lo ve también, y también orientado un poquito hacia la construcción. Ese es el primer escalón, ¿no? Después, el segundo escalón, pues tenemos a la industria de la transformación, y tenemos a Ricardo Martín, que muchos lo conocéis, socio de la empresa Hotel Equipos de Tomás Martín, una de las empresas más importantes a nivel de madera en Castilla y León, y que también pues, nos va a contar un poco de su experiencia con una importante empresa en una comarca dando un montón de trabajo, pues cómo lo ve. Siguiendo en la escala de la cadena, tenemos a José Antonio de Pedro, que es el gerente de Maderas Fisberga, empresa que está en Valladolid, que se dedica a la transformación y que él pues, tiene más de 20 años de experiencia de conocer el sector de la madera en Castilla y León, porque ha sido presidente de la mesa intersectorial, de FACILE, de las asociaciones, y también nos va a poder contar un poco esa visión desde la empresa de segunda transformación. Y cerrando la cadena de valor, pues tenemos a Rodrigo Suárez, de la empresa Vivienda Cero Consumo Iztayen, que es una palabra aragonesa, luego nos contarás qué significa, y que ya pues, nos va a dar un poco la visión desde la empresa de construcción. ¿Cómo vamos a organizar la tarde? Pues van a ser ponencias cortitas de 10 minutos, cada uno nos va a dar su visión desde su punto de vista, y luego pues, vamos a tener un coloquio donde estáis invitados a participar. ¿Vale? Empiezo yo muy rápido y ya enseguida dejo paso a mis compañeros contando por qué creo que es una oportunidad la construcción con madera. Bueno, punto 1, porque nosotros tenemos el recurso, ¿no? Tenemos pino silvestre, tenemos pino pinaster, tenemos sabina, que también tradicionalmente se ha utilizado. Ese es el punto 1, tenemos recursos. Punto 2, en España tradicionalmente se ha construido con el ladrillo, el cemento y acero. Pero las políticas europeas van a ir impulsando a que cada vez se construya más con productos ecológicos. Y esto va a llegar. O sea, hay una cosa que se llama el alcance ambiental de producto, que probablemente va a ser obligatorio y que va a penalizar mucho ciertos productos. Pero es que además, tradicionalmente, seguramente que todos los que sois de aquí sabéis que se construía, la construcción con madera eran vigas grandes, pilares grandes, pues para hacer casa rurales normalmente, ¿no? Y en los últimos años, en Europa y en antes, pero está entrando en España, entró un desarrollo tecnológico que nos permite optimizar y aprovechar mucho mejor la madera, ¿vale? Por ejemplo, madera laminada. La madera laminada, que es esto que tenéis aquí,
a partir de trozos pequeñitos de madera, no tan pequeñitos, pero bueno, no hace falta grandes vigas, con tabla, con tablón, se pueden unir en testa, con lo cual vamos ganando longitud, luego se pueden colar las caras y vamos ganando sección. Y con esto ya, lo que vamos a hacer, bueno, pues vamos a hacer esta estructura, pero se puede hacer estructuras. Nosotros ahora en Soria estamos en un proyecto que vamos a hacer un edificio piloto con pino silvestre laminado, porque ahora hablaremos, esto es abeto, de 20 metros de altura, es una 20 metros de altura, tiene el pórtico y 20 metros de largo. ¿Vale? Eso. La madera tecnológica nos permite construir, pero eso además existe otro producto que no sé si lo habéis oído, que se llama CLT. CLT es tablero contra laminado, que lo que se hace es parecido. Tú primero tienes las láminas encoladas, luego las vas pegando una al lado de otra, como generando un tablero, perdón. Pones otra capa perpendicular, la pegas, y otra capa perpendicular y la pegas. Entonces te queda, digamos, pues puedes hacer de 5 metros por 5 metros, como si fuera un muro o un portal, ¿vale? Eso luego le haces los grupos de las ventanas, de las puertas, y eso se lleva ahora y se coloca, si es una pared, es una pared, si es el suelo, pues el suelo, y se van levantando plantas. En Noruega, creo que va un edificio de 20 plantas de madera, ¿vale? Es decir, ahora mismo la tecnología y la madera nos permite construir prácticamente lo que queramos. Bien, ¿qué más? ¿Por qué es una oportunidad? Porque lo que os decía, en España ahora mismo, menos del 2% de lo que se construye es con madera. Menos del 2%. Sin embargo, en los últimos años está habiendo un incremento de construcción con madera al ritmo del 15%. Y en España está habiendo iniciativas que a veces, alguna vez tenemos suerte y llega a nuestra zona una, pero están poniendo, en Teruel han puesto una fábrica de hacer madera laminada, que se llama Ricu, trabaja con pino silvestre. En el País Vasco, que igual conocemos un poco el sector, hay una que se llama Egoin, que lleva muchos años, que hace CLT y madera laminada con pino radiata. En Cuenca hay una fábrica que se llama Lignutet, que hace entramado ligero. Este es un sistema que lo que hace es, la estructura es de hormigón, el típico esqueleto de hormigón del edificio, y luego llega, ellos montan unos entramados en una fábrica, parecido a unos entramados de madera, llegan y los pegan al hormigón, los anclan y van haciendo las cosas. Es decir, más pequeño, y esto va a hacer más. Entonces es una oportunidad. Pero claro, es una oportunidad que tenemos bastantes retos que cubrir, y es lo que podemos hoy incluso aquí hablar. El primer reto es la gestión forestal, ¿no? La madera, nosotros tenemos madera de diferentes calidades. Hay madera que es buena para unos usos, pero para otros usos no. Todo lo que va a llegar a madera de construcción, por normativa, tiene que estar clasificado estructuralmente. Esto es obligatorio. ¿Qué significa? Esto es lógico porque si yo soy un arquitecto o un ingeniero, necesito calcular la resistencia. O sea, yo no puedo hacer un edificio sin saber lo que va a aguantar. Se me puede caer. Entonces, eso significa que cada tablón o cada tabla tiene que estar clasificado estructuralmente. Y aquí, poco a poco, vamos trabajando, hay algunas industrias que lo van imponiendo, y bueno, pues hay diferentes tecnologías. Hay una maquinita con un golpecito y una frecuencia sonora que dice la resistencia de la pieza, ¿no? Por no entrar muy técnico, pero se suele hablar de C24, que significa que es una conífera y que la resistencia es 24. Cuanto más alto es ese número, más resistencia. C30, pues más alto. C18, pues más alto. ¿Vale? Bien, clasificación estructural. Luego, más retos que tenemos, nuestra industria. Pues bueno, probablemente luego hay ponentes aquí que dominan mucho más el tema. Nosotros tenemos una industria, hay industrias importantes, grandes, pero también tenemos un tejido industrial en nuestra comarca, en toda esta zona, que ha sobrevivido, pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque algunas industrias nuestras son, como casi todas, empresas familiares, donde no sabemos si va a haber relevo y donde a lo mejor es complicado dar un salto, ¿no? de este tipo. Entonces, bueno, ahí hay también un reto. Luego también, meterte en la industria de la construcción supone un salto, un pequeño cambio, ¿no? Porque es verdad que y hay que agradecer mucho a
producto que nosotros trabajamos mucho, que es el embalaje. Y que gracias al embalaje muchísimas de nuestras fábricas han sobrevivido, incluso han podido hacer economía. Cambiar la construcción no quiere decir sustituir el embalaje por construcción, sino es, bueno, quizás optimizar el recurso, ¿no? Algunas tablas, pues igual podemos conseguir más valor añadido que otras. Bien, Marvel, la formación. Hay un grupo por conocimiento entre el mundo de arquitectos y de constructores en general en construcción con madera. Esa es una de las cosas que nosotros también desde CESEPOR estamos intentando mejorar y promocionar. Yo he tenido casos que me han llamado a CESEPOR arquitectos y me han dicho que cuando ellos se hablaba en la carrera de madera, decía el profesor madera. Como en España no se usa, pasamos del tema. Y bueno, pues tenemos una carencia formativa, ¿vale? Cada vez existen más formación en este aspecto y bueno, pues eso todos los puntos que tenemos que intentar mejorar. Y bueno, pues luego un poco ya la problemática de nuestras propias zonas rurales, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí todos conocéis probablemente mejor que yo la situación. ¿Cómo traemos aquí talento joven? ¿Cómo lo retenemos aquí? ¿Cómo conseguimos que la gente quiera venirse a los pueblos, que quiera trabajar aquí? O sea, eso también es un reto, porque a lo mejor mañana viene alguien que quiere poner una fábrica enorme de lo que sea, pues no tiene por qué ser enorme, ¿no? Una cosa pequeñita, pero no tiene con quién armarlo. Entonces, bueno, pues también es un reto. Resumiendo, y no me quiero extender más para dejarle tiempo a mis compañeros, tenemos una oportunidad clara, por todo lo que he comentado. Tenemos que estar avispados para saber aprovecharla, porque, como os digo, o sea, los gallegos, no lo he comentado, también han abierto una fábrica de CLT que se llama Silonor, de eucalipto y de vino marítimo. Los vascos, por supuesto, tienen mucho apoyo institucional. En Teruel han montado una donde no es una zona forestal, porque yo he estado en esa fábrica, es una zona de pino arenensis. El pino arenensis es el pino carrasco que vemos en el Mediterráneo, que, bueno, pues no tiene nada que ver con esto, o sea, no vale para mucho. Y que bueno, pues que tenemos que aprovechar, tenemos que ver qué problemas tenemos, dónde podemos apoyarnos, aprovechar los recursos, fondos europeos, todo lo que haya, y tanto con inversores locales, si tienen que venir inversores de fuera, bueno, pues aprovecharlo, ¿no? y ver esa oportunidad. Y yo hasta aquí, mi speech, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y yo voy a dar paso al siguiente ponente. Ahora vamos a ir, como decía, paso por paso. Entonces vamos a empezar por la primera pata, que es fundamental, que es la gestión forestal. Entonces, Carlos. Gracias. Bueno, pues casi, no, si me permitís, me voy a hacer sentado. En primer lugar, agradecer al parque y a la organización para haberme invitado y daros esta pequeña charla que la verdad comprimir la gestión forestal en 10 minutos, porque si no sé ni por dónde empezar, ni por dónde acabar, ni qué tocar. Como bien habéis expuesto, también lo has puesto, gestionar es intervenir. El mayor número de medidas en función de la tipología de masa forestal o de terreno, porque en alguna ocasión realiza las producciones de madera, en otros casos la protección. Pero como bien ha indicado Beatriz, la protección no significa la no intervención, ¿vale? Y es un aspecto importante que mediante el aprovechamiento forestal intervengamos en esas zonas en mayor o menor medida para conservarlas. Estamos en un lugar que entiendo que todos vosotros sois de aquí y estáis en una comarca netamente forestal, históricamente forestal, en el que está preparado el marco territorial para una explotación forestal. Pero tenéis que tener en cuenta que no toda la superficie de Castilla y León, vamos a aprender de Castilla y León, parte de esta situación. Es decir, hay una deficiencia en cuanto a las estructuras, a las vías de saca. Entonces, ahí tenemos una oportunidad en el resto del territorio para poder acercarnos a esta situación que aquí sí tenemos. Porque no es lo mismo gestionar un territorio como el que estamos, como un territorio, la demanda norte de Burgos,
o en la sierra del norte de Palencia, en el que la situación actual está muy alejada de la que tenemos aquí. Esto va al hilo de que las condiciones en Castilla y León, que siempre las políticas forestales, las mesas intersectoriales de la madera, que siempre he solicitado la plantación y la impulsar las explotaciones forestales y la puesta en cargaderos de más madera, pues se enfrenta a varios problemas. Uno de ellos es este. Muchas de las zonas no se pueden explotar por carencia de unas vías de saca. Y una de las acciones que tiene que hacer, o tenemos que hacer es esa. Aquí partimos de una situación muy favorable, tanto históricamente por los ingenieros de montes y seguramente por las propiedades han desembocado en unas zonas destinadas a la explotación forestal. Pero hay otra zona que no es así. Vale. La gestión forestal, como hacemos nosotros, da cuenta que debe integrar todos y cada uno de los aprovechamientos que se dan en el territorio. Al final, gestionar es coordinar todos los intereses ligados al territorio. Es decir, tenemos aprovechamientos de madera, tenemos aprovechamientos ecológicos, tenemos aprovechamientos pastícolas, cinegéticos y recreativos. Tenemos que conciliar intereses que tengan cabida todos y cada uno de ellos, porque todos son partícipes de esto, ¿no? De tal manera que una de las premisas que tengo que cumplir una vez conciliados los intereses, la primera premisa fundamental es la conservación y el mantenimiento de la masa forestal. Es decir, los aprovechamientos forestales están supeditados a la conservación de la masa forestal. A partir de esta premisa, la explotación forestal va a generar unos productos para la industria. Como bien ha indicado nuestro compañero, la madera estructural tradicional estaba ligada a grandes dimensiones. El avance tecnológico, pues, como bien ha indicado, pues, hace que casi toda la red de aprovechamientos forestales puedan ir destinados a la construcción. ¿Qué más contaros a partir de ahora? Tenemos una serie de limitaciones que tenemos que solventar para poder incrementar la puesta en cargadero de madera. Todas excepcionalmente ligadas a la falta de mano de obra. No sé si vosotros os enfrentáis en la fábrica a este aspecto. El incrementar la venta de madera significa, primero, en primer lugar, maquinaria. Ahora mismo no hay en España maquinaria para incrementar al 100% la puesta de madera. En caso de que sea maquinaria, no tenemos mano de obra. Esto no lo sufrimos solo nosotros. Cualquier sector de la restauración, cualquier sector de transporte lo sufren y nosotros sufrimos. Es decir, ahora mismo tenemos vendido bastantes entonces de madera que no están explotando solamente porque no hay equipos suficientes para realizarlo. Hemos incrementado en Burgos la puesta de madera a través de distintos lotes de madera, pero no somos capaces de transformarlo. Entonces aquí tenemos un eslabón que debemos superar. Como ya hemos explicado, presentarnos una gestión de eventos. Vale, pero bueno, en resumen, la explotación de madera de monte está supeditada a la conservación de la masa forestal y una vez conseguido esto, conciliado los aprovechamientos energéticos, ecológicos y infraestructura del monte, podemos poner a disposición la madera consensuada con los ayuntamientos. Algo importante que lo comentaba al principio
casi todos los ayuntamientos de la comarca Quintana de la Sierra y Puerto del Rey, donde nos encontramos, están inscritos a un régimen especial de IVA que limita los aprovechamientos a 150.000 euros anuales, con lo cual muchos ayuntamientos que tienen posibilidades superiores a estos importes se ven limitados a la ejecución de cuotas. No depende de nosotros, depende del Ministerio de Hacienda, pero solamente es un pacto que debemos superar. Muchas gracias, Carlos. Luego yo creo que tenemos tiempo para debatir y para pedir preguntas. Y ahora pues vamos a dar el paso al segundo escalón, la industria de primera transformación, ya que además en la zona pues, tenéis la suerte de tener una empresa muy potente que puede generar economía y que permite que haya mucha gente trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora Ricardo, que ya he presentado antes, Juan Pérez. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a nuestra alcaldesa, María Teresa, y por supuesto a toda la corporación del Ayuntamiento de Alonso de Miel y de Santos por brindarnos este lugar tan maravilloso para poder celebrar esta asamblea y poder tratar el tema que hoy nos ocupa. No podríamos haber elegido un lugar mejor que la ermita de Nuestra Señora de la Virgen de Pinarejos, que siempre ha estado vinculada a la guardería forestal, donde vivieron y trabajaron muchos forestales durante décadas. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros en esta segunda edición Ecosaniales, una iniciativa que nos reúne para reflexionar, compartir y poner en valor lo que tenemos, nuestro entorno natural, nuestras tradiciones y el compromiso común con un futuro más sostenible y más justo. Desde Maderas, hijos de Tomás Martín, estamos encantados de participar. Somos una empresa familiar, nacido en la comarca de Pinares en 1935. Llevamos más de 90 años vinculados al monte, trabajando la madera con respeto, conocimiento y visión de futuro. Desde nuestros inicios creemos firmemente que la gestión forestal responsable es clave para mantener vivos nuestros paisajes, nuestras comunidades rurales y nuestra economía local. Hoy damos empleo directo a 120 personas y generamos unos 400 empleos indirectos. Algo que nos llena de orgullo es que en un sector tradicionalmente masculinizado, cada vez más mujeres ocupan puestos claves en nuestra empresa, porque cuidar el monte también significa cuidar de quienes viven y trabajan de él. Nuestra actividad principal gira en torno a la gestión sostenible de la madera, desde la tala controlada, marcada y autorizada hasta su transformación completa. Cada desperdicio, el serrín, la astilla, la corteza, que antes considerábamos como residuos, hoy se transforman en biocombustibles como el pellet y briquetas. Gracias a ello, ayudamos a reducir más de 150 millones de CO2 al año, apostando por una energía limpia, renovable y de cercanía. También hemos incorporado energía solar y biomasa propia para alimentar nuestras instalaciones, cerrando así un ciclo productivo sostenible y eficiente. Pero más allá de todo esto, lo que realmente nos guía es una conciencia profunda del valor que tiene el monte. Muchos aquí crecimos sabiendo, que esto es muy importante y yo siempre lo he oído en mi casa, no se corta un pino que no haya sido marcado por el guarda. Eso para mí era como el horror que tiene el loco. Mi abuelo decía, no se puede cortar un pino que esté marcado por la cárcel. Y eso sí que tenemos que tener conciencia de hacer las cosas bien con una trazabilidad que hoy en día está tan de moda, que ahora lo veremos. El respeto por el monte sigue siendo nuestra bandera. Dentro de todo este trabajo con la madera, hay algo que está despertando cada vez más interés, la fabricación de casas de madera. No se trata solo de una tendencia técnica y estética, es sobre todo una opción responsable, eficiente y saludable.
Las casas de madera son sostenibles porque la madera es un material 100% natural y renovable. Durante su crecimiento, los árboles absorben CO2 de la atmósfera, que queda almacenada en la estructura de la casa durante toda la vida útil. De hecho, cada metro cúbico de madera evita la emisión de aproximadamente 1 tonelada de CO2. Esto las convierte a las edificaciones en aliadas directas contra el cambio climático. Pero eso no es todo. Estas casas aíslan naturalmente del frío y del calor, reduciendo el gasto energético en calefacción y en aire acondicionado. Se construyen más rápido y generan menos residuos gracias a sistemas prefabricados y modulares. Son versátiles en diseño, cálidas, acogedoras y estéticamente adaptables a distintos estilos de vida. Su ligereza y flexibilidad las hacen más resistentes frente a terremotos y fuertes vientos. Ayudan a paliar un problema creciente que es la escasez de mano de obra en el sector de la construcción. La construcción industrializada de este tipo de viviendas es más atractiva para el trabajador y mejora las condiciones del trabajo que en la obra tradicional. Y lo más importante, ofrecen un ambiente interior saludable, regulan la humedad, no emiten tóxicos y mejoran la calidad del aire. Además, en muchos casos, su coste es más barato que las viviendas tradicionales. Y su valor sigue creciendo porque cada vez más personas buscan un modo de vida más sostenible, más natural y más conectado con el entorno. En definitiva, vivir en una casa de madera no es solo vivir rodeado de naturaleza, es vivir en armonía con ella. Pero no podemos hablar de sostenibilidad sin hablar de gestión forestal activa. Y aquí viene una realidad que a veces cuesta asumir. Si el monte no se cuida, se convierte en un riesgo. En España solo se aprovecha el 60 o 65% de lo que nuestros montes son capaces de producir cada año, lo que deja un amplio margen para la gestión forestal más eficiente y sostenible. Nuestra comunidad autónoma Castilla y León destaca especialmente en este ámbito. Cuenta con más superficie forestal que más de 20 países europeos, incluidos Portugal, Austria y el Reino Unido, con una superficie total de 9,5 millones de hectáreas, de las cuales 5 millones de superficie forestal aprovechables son más del 50% en Castilla y León, posición forestal aprovechable. Más del 50% en Castilla y León se posiciona como el referente en riqueza forestal a nivel continental. Pero el aprovechamiento insuficiente tiene consecuencias. El resto de la biomasa acumulada como materia seca acumula el riesgo de incendios, plagas, enfermedades y de degradación progresiva en el bosque. Todo lo que no se aprovecha es un problema para el año siguiente, para el verano siguiente, contra incendios y demás. Por eso es fundamental actuar con responsabilidad, tanto en las administraciones públicas como en los propietarios forestales privados. Deben impulsar una gestión activa, responsable y sostenible del monte, porque el monte gestionado es un monte vivo, seguro y generador de oportunidades. La gestión forestal no es deforestación. Cortar con control no es destruir, es renovar vida. Las claras forestales, esas limpias del monte bien planificadas, permiten que la luz y el agua lleguen al suelo, que los árboles jóvenes crezcan con más fuerza y que nuestros bosques estén más limpios y protegidos. Como todo ser vivo, los árboles nacen, crecen y mueren. Si no se gestionan, los montes envejecen, pierden vitalidad y se convierten en un problema. Lo que hoy es una buena intención, si no se acompaña de acción, mañana puede ser una emergencia. En Maderas y Cortinas Martín trabajamos bajo certificados reconocidos como el PEC, cumpliendo con la normativa internacional y con el nuevo reglamento europeo que controla la deforestación, el UDR. Además, superamos auditorías continuas que garantizan la calidad y trazabilidad de nuestros productos. Esto del UDR está ahora muy de moda, es una normativa a nivel mundial que tiene que aplicarse a partir del 1 de enero del 2026, no sé si van a ser capaces o vamos a ser capaces, pero de esta manera tiene que llevar una trazabilidad cada pino que se corta en el monte,
y de ese pino tenemos que saber qué tablas salen y dónde van esas tablas. O sea, no va a haber margen de error. Va a estar todo controlado. Mejor de margen de problema para los que tenemos que estar día a día gestionando esto. Por eso apostamos también por la formación de talento local, por la educación ambiental y por la creación de empleo estable en el medio rural. Queremos que las personas puedan vivir y trabajar dignamente en sus pueblos, sin tener que marcharse para encontrar oportunidades. Ferias como Ecosaminares son una oportunidad única para darle voz a lo local, para poner en valor nuestros recursos y para recordar que aquí no solo hay árboles, aquí también hay una comunidad viva, aquí hay potencial, aquí hay un futuro, pero ese futuro no está garantizado, hay que construirlo y se construye entre todos. Desde aquí quiero lanzar un mensaje claro: el monte no es un simple recurso a explotar, tampoco es un decorado que mirar, es un ecosistema que necesita gestión, respeto y compromiso. Y la madera no es solo pasado, es presente y sin duda es parte del futuro que queremos construir, un futuro más sano, eficiente y más conectado con la tierra. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar este peñazo que os he pegado y apoyar iniciativas como esta. Gracias por seguir creyendo en lo que tenemos, en el entorno único, en un recurso valioso como la madera y una comunidad con raíces y con muchísimo futuro. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Has tocado muchísimos temas que son muy interesantes, que luego podemos debatir, desde si se corta suficiente, se podría cortar más, si también había comentado Carlos, algunas problemáticas, todas las bondades de la casa de madera y bueno, todo esto de lo que... Si me permites, has tocado una cosa tú antes que me decías, es que el pino de la zona sur es el pino de Pensis, que esto es el pino de Pinastre, el pino silvestre. Quería decir un poco que hoy es pino silvestre y es pino pinastre. Nuevos escenarios, no creo que sea así, nuevos escenarios termoclimáticos, termohídricos, es un reto, tenemos que enfrentarnos al nuevo escenario. Tenemos pino silvestre y igual ya no habrá pino silvestre, se refugia en cotas más altas, en cotas con más aporte hídrico del suelo. Donde hay pino pinastre a lo mejor viene otra especie, o sea que la practicidad fluviatil, la fotografía de hoy no será la misma de 40 años. Tenemos que empezar a pensar en que estas especies están refugiándose en actitudes más elevadas, donde el aporte de humedad es el propio de su especie, y vamos a tener que enfrentarnos a nuevos escenarios, a nuevas especies. Y eso es algo que tenemos que ir anticipándonos desde la administración, mediante plantaciones o regeneraciones con masas mixtas. Y al mismo lo que decía antes, que lo que hoy pino pinastre aquí no va a ser pino pinastre, igual es el siguiente de la sucesión, que será el pino minero, será el pino migra, igual que la comarca de la sierra, y estamos empezando a sustituir los pinos silvestres por pino pinastre. Todos somos conscientes de que es así, pero no todo el mundo lo asume, porque nos hemos enfrentado con situaciones como que la gente, donde hemos plantado pino pinastre, no lo pagamos. Entonces, seamos conscientes de eso. Es un gran reto, tenemos que tener todos presentes, no solo saber que la administración tiene que hacer algo, que todos tenemos que asumir. Pues otro tema más para poder debatir luego, el cambio climático, que también nos afecta. Vamos a dar paso ahora a Antonio de Pedro, que, bueno, como antes he comentado, aparte de que va a dar un poco la visión empresarial, también desde el punto de vista un poquito más de la segunda transformación, también es un gran conocedor de la situación de nuestras comarcas, ¿no? Porque también, si no me equivoco, proviene de Duero de la Sierra y bueno, pues también conoce nuestras realidades. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias a Caminares por haberme invitado para participar en estas jornadas. La verdad es que es cierto que 10 minutos cuesta centrar. Yo voy a tratar de poner el acento en tres patas que me parece que son determinantes a la hora de entender la industria que tenemos en Castilla y León respecto de la madera.
La primera de ellas es, y no puede ser de otra manera, la administración. Desde nuestro punto de vista como industria, bueno, fundamentalmente de segunda transformación y primera, asociados dentro del CENCAU, y como digo es la asociación que agrupa todo el sector de la madera de Castilla y León, es cierto que la administración da la impresión de que no cree en el sector de la madera. Da la impresión de que no tiene voluntad política real para poner en marcha un sector que nosotros entendemos es estratégico en la comunidad. Porque sí que es cierto que ellos hablan de que más del 51% de la masa forestal, de que el territorio regional es masa forestal. Pero eso no viene acompañado con que haya políticas decididas, voluntad real para intervenir en sectores que, como le reclamamos a la administración, son sectores, es un sector enraizado, como no puede ser de otra manera, en el territorio. Es un sector que puede fijar población, es un sector que utiliza recursos que no son deslocalizables. Estos montes de aquí, los que tenemos en cualquier parte de Castilla y León, no se pueden llevar a China. Son de aquí. Y aquí es donde tienen que dar fruto y provecho en todo lo que es la cadena de valor del monte, desde la micología hasta, por supuesto, pero esto no es algo que sea nuevo ni que estemos inventando. Sostener, la palabra sostenibilidad es algo que mi abuelo probablemente desconocía y ha sido el mayor sostenedor de la economía. Y no conocían esta palabra y no conocían esta realidad y han vivido en el monte con las setas, con el ganado, con la madera, con los aprovechamientos en unas comarcas, todas estas que conocemos, donde eso es el pan nuestro de cada día. Y si nuestra administración no entiende esto, no entiende que aquí está el recurso, que aquí está la capacidad, que aquí están las personas conocedoras, es que no entendemos nada. Y llevamos peleando muchos años con la administración en esta dirección. Luego lo concretamos. Por supuesto que para todo eso tenemos que tener capacidad de sacar del monte todos los recursos que podamos en todas las áreas otra vez, pero en el nivel forestal, que es el que nosotros más reclamamos, hay capacidad. Y hay capacidad, pero no porque lo digamos los que queremos aprovecharnos de ello. Hay capacidad porque otros lo han hecho así. Y se lo hemos demostrado a esta administración yendo con ellos a Austria. Yo fui con ellos hace aproximadamente 8 o 10 años para ver el modelo austríaco, que es este. Este es el modelo austríaco, que lamentablemente tengamos que poner aquí madera austríaca. Y esto es madera austríaca, o será alemana, o será, pero esta madera laminada de abeto no es de aquí. Y esto, pues duele muchísimo, porque este es el recurso que tendríamos que saber aprovechar aquí. Y fuimos a ver el modelo austríaco. Y lo primero que nos dijeron los austríacos cuando estuvimos hablando con ellos es, comparativamente, y lo hicimos, Austria tiene una superficie y una capacidad forestal, o tenía, hace 35 años, porque nos dijeron 25 años atrás de nuestra visita, tenía una capacidad forestal semejante a la de Castilla y León. Y hoy, 35 años después, entonces 25 años después ya, el sector que es el segundo sector que aportaba mayor cantidad de Producto Interior Bruto al propio de Austria era la madera. Solo después del turismo. No hay en Austria ninguna otra industria más importante que la madera y partían de una situación hace 25 años semejante a la que tenemos en Castilla y León. Y entonces nosotros le decimos a la administración si simplemente hay que copiar, si no hay que inventar nada, si han sido capaces de hacerlo, si tienen una población fijada, si tienen un recurso absolutamente que esté invadiendo los mercados, y lo han hecho desde una posición semejante a la nuestra, hagámoslo aquí. ¿Y qué necesitamos? Voluntad política. Y no hay voluntad política, porque el sector de la madera en Castilla y León está en 4 consejerías. En 4 consejerías. Cuando tienes que llamar a 4 puertas para tener algo, y algo, no me refiero ya que te ayude, sino que te escuche, no te escucha en ninguna. Y tenemos que ir de una a otra, de una a otra, de una a otra para llegar a eso, a
40 años después de tener una comunidad autónoma, tener un sector que debería de ser, como yo en su día dije al presidente Herrera, debería ser la segunda pata de este gigante que queremos construir en Castilla y León. La primera será la agricultura, pero la segunda tiene que ser el sector forestal. Y mientras no creamos como comunidad autónoma que eso puede ser así, el futuro lo tenemos complicado. Podremos hacer muchas cosas, y las hacemos, y haremos mucha gestión forestal, pero que aprovecharán otros, aprovechará Kronospan, y aprovechará Tabrice, y aprovechará Finsa, y aprovecharán otros grandes, pero no industrias de aquí, o las mayores capacidades de nuestras industrias de aquí. Al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que estas industrias de Castilla y León, fundamentalmente de esta comarca, de la comarca de Burgos-Soria, envejezcan sin ningún tipo de aliciente para invertir, para avanzar en estas maderas tecnológicas que desde mi punto de vista, se lo decía precisamente a la consejera de Industria, es un error fundamental. O sea, es un error fundamental, es un no apostar estratégicamente por unos elementos que deberían estar ya, pero vamos, más que asumidos dentro de la pequeña industria de la comarca y de la región, que esto, bueno, pues nos está lastrando, nos está envejeciendo y nos está poniendo en manos de otros que vendrán y se lo llevarán todo, porque no hacemos mal el trabajo, pero no recogemos lo que sembramos en una buena medida. Esto, digamos, que viene acompañado con que no hemos sido capaces, probablemente desde la industria, de convencer al comprador de que comprar madera es una buena opción. Es verdad que tuvimos unos momentos en los que, por a lo mejor sobreexplotación, por muy malas prácticas dentro del sector, tratando de abusar y de ir más allá de lo que deberíamos ir. Hablo, por ejemplo, y estoy pensando en secar la madera hay que secarla, y cuando no teníamos secaderos había que dejarla 8, 10, 15 meses en la campa. Claro, a todo el mundo le apretaba el bolsillo y en vez de 15 meses lo ponía en el mercado los 2 meses. Carpinterías con 2 meses de secado, pues eran carpinterías que se destrozaban por sí mismas. Entonces, probablemente el sector hizo muy mal las cosas. A eso coadyuvó que hubo grandes lobbies, grandes grupos de presión, fundamentalmente hormigón y acero, que les interesó muchísimo. Hablo de momentos en los que España necesitaba 60, 70 años grandes desarrollos, y ahí la madera fue incapaz de responder. Y se abandona la madera como elemento de construcción. Y la industria es incapaz de responder a todo eso, y es incapaz de responder a otros prejuicios que empiezan a aparecer, bien interesadamente o bien por desconocimiento respecto a la madera. La madera se quema. Yo, sinceramente, y muchas veces que en algunas jornadas de estas, pues jocosamente digo, menos mal que se quema, porque si no, chuletillas tampoco nos comíamos unas buenas chuletillas. Se quema, pero se quema en su uso. La madera, en jornadas como estas, en las que intervienen también, porque si queremos que intervengan cuerpos de bomberos, ellos son los primeros que dicen que estructuralmente la madera es el elemento que mejor funciona. Claro que se quema, pero tarda tanto en quemarse que permite evacuaciones, que permite desalojos, que en estructuras de acero o hormigón ni se contempla la posibilidad de entrar bajo una estructura de acero que está quemándose, porque colapsa en un momento determinado y se hunde. La madera se quema, pero hay que saber también protegerla, saber entenderla y saber trabajarla. Y otra vez digo, la industria ha tenido muy malas prácticas en ese sentido, muy malas. Entonces, entre todos la matamos y ella sola se murió. Es verdad que tenemos un recurso que ahora mismo tiene un viento a favor muy bueno, porque todos los temas estos de sostenibilidad, de trazabilidad, soplan a favor de que el ciudadano
está muy sensibilizado con estas situaciones y ve en la madera ya no ese recurso que esquilma el monte, sino un recurso que hace una gestión adecuada, que el monte no solo se regenere, sino que tenga valor y esté mejor cuidado. Ya hemos visto lo que ha pasado durante todo el verano en otras zonas. Que desde mi punto de vista tiene una lectura muy simple. Donde las cosas no valen, las cosas no se cuidan. Donde las cosas valen, las cosas se cuidan. Y las cuidamos entre todos porque de ello nos va, digamos, la subsistencia ya inmediata y material, pero los deseos que siempre tenemos de dejar lo nuestro para nuestros hijos lo mejor posible. Cuando no valen las cosas, pues no valen, y por lo tanto, pues ¿qué más? En definitiva, nos enfrentamos a muchos retos que lamentablemente son conocidos desde hace mucho tiempo y lamentablemente no les ponemos, no ponemos verdaderamente en la cama. El deseo, y yo si asisto a estas jornadas, aunque me llevo muchos disgustos, porque claro, cuando ves yentas, lo primero que ves es a ver de Austria y que joder, que aquí en el centro de la madera tenga que ver esto, y me duele, pero es lo que hay. Pero si asisto, como digo, e insisto, es para ver si este discurso va calando y a ver si nos vamos, y sobre todo los que tienen que coger el testigo lo cogen y creen en esto, apuestan por esto y ven en este sector, como digo, un sector estratégico para el desarrollo de una región que es netamente forestal. Muchas gracias, José Antonio. La verdad es que totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que luego podemos debatir un poco, ya no solo de modelos teatros, sino de lo que están haciendo algunas comunidades, que puede ser criticado o no, porque es la escobaicia. Pero ahí yo luego comentaré, sí que veo ciertas políticas que están intentando apoyar el sector. Luego lo comentamos. Pero vamos a dejar ya por terminar las ponencias, acaba el ciclo. Hemos ido viendo toda la cadena y cerramos un ciclo con una empresa de construcción. En este caso va a ser Rodrigo Suárez, que nos va a comentar un poco pues, cuál es su visión desde la construcción. Bueno, buenas tardes, soy Rodrigo. Lo primero de todo, muchas gracias a los seminarios y a todas las instituciones que han apoyado este encuentro y sobre todo gracias a vosotros por haber asistido. Nuestra empresa se dedica principalmente al tema de construcción del entramado ligero. Nosotros estamos enfocados en la casa pasiva, construcción bajo estándares básicos, que son construcciones donde el consumo energético es nulo o casi nulo. ¿Vale? Es un poco lo que ha comentado él, el tema de los entramados y tal, que es lo más sencillo para explicarlo es recurrir a la tele, como no, a los canales de la Divinity, de los gemelos golpean 2 veces, reforman 2 veces o tal. Ese tipo de es el mismo sistema, lo único que ha adaptado al Código Técnico Español. El Código Técnico Español es uno de los más restrictivos y de los más exigentes de Europa. Entonces, no es la imagen que se traslada de ese tipo de programas, porque aquí están metidos en programas de cálculos donde las exigencias mecánicas son mucho más fuertes. ¿Vale? El sistema es lo mismo, son testeros, montantes, aislamiento, tablero exterior, tablero interior, y luego ya no nos tenemos que quedar en la caseta de madera o en la caseta de jardín de madera, porque luego van forrados con lo que cada uno quiera. Puede tener piedra, puede tener madera, puede tener sate, puede tener cualquier tipo de revestimiento exterior. Hablar de construcción en madera no es hablar de que tienes que ver esto en tu casa. Esto lo puedes ver si lo quieres ver. Si no lo quieres ver, hay madera estructural para que luego vaya totalmente cerrada. Son casas que para nada tienen que ver con la visión tradicional. Aquí estamos acostumbrados a que la madera principalmente se utiliza para forjados y se utiliza para cubiertas. ¿Por qué no lo vamos a utilizar en muros? Es el mismo sistema. Son montantes, testeros, rellenos de aislamiento, con más aislamiento en el exterior, trabajando la hermeticidad a base también del tablero de madera. Entonces conseguimos que son casas con prácticamente nulo consumo energético. Estamos hablando que el estándar Passive House certifica que tienes 1 euro de consumo de calefacción y refrigeración, 1 euro metro cuadrado
O sea, eso ya es una diferencia brutal con cualquier casa de las que nosotros estamos acostumbrados. Una casa de 200 metros cuadrados, 200 euros al año, no al mes. Luego, la rapidez de ejecución. Nosotros trabajamos con semi-industrializado, que lo que viene, bueno, viene a hablar un poco también de lo que han estado comentando mis compañeros. Gran parte de la estructura se construye en nave, vamos a la obra y montamos. Vamos montando paredes. Nosotros trabajamos de una manera bidimensional. No trabajamos con cubos, sino que trabajamos por paredes. Vamos trabajando por paredes y entonces se consigue reducir el tiempo en obra de una manera exagerada. Una vivienda que vas a hacer un unifamiliar en el pueblo donde vivas y sabes que vas a estar por lo menos a media de unos 12-15 meses fabricando una casa, vamos a poner 150 metros cuadrados. Nosotros conseguimos ese mismo proceso en 3 meses, entre 3 y 5 meses. De 3 y 5 meses la casa está totalmente terminada. ¿Vale? Y bueno, aquí como estamos hablando principalmente de la madera, no voy a apoyar con los rollos que vendo, sino vamos a hablar de la madera. Es una pena lo que han comentado. Estamos en una zona donde la masa forestal es gigante y al final, como yo tengo que trabajar con madera austríaca, tengo que trabajar con madera alemana. Y lamentablemente, y echando la culpa a Castilla y León, o sea, porque yo llevo trabajando con este sistema más de 15 años. Bueno, 15 años, exactamente, 15 años. Llevo con mi propia empresa 5 años. A raíz de mi independizo, tal cual, entonces empiezo a moverme con distintas empresas simplemente para montar estructuras. Ahí vas descubriendo como otras comunidades, como es Pamplona, como es el País Vasco, como es Cataluña, cómo están invirtiendo muchísimo dinero en este tipo de sistema constructivo. Es un sistema constructivo donde la huella de carbono y todas estas cosas que los políticos necesitan llenarse la boca se ve totalmente reducida. O sea, la madera es un material que cuando tiene su propio crecimiento ya está absorbiendo CO2. Y luego, para la manufactura, para ponerlo en obra, no tiene tanto consumo. Hablamos que la construcción es el culpable, o somos el culpable, más o menos, de la emisión del 40% de las emisiones de CO2. Claro, contando que el 93% es acero y es hormigón. La madera es el único que da un respiro a toda esta ecuación. Y yo entiendo como, por ejemplo, hemos hablado de Boeing, hemos hablado, también de Madergia, en Cataluña que venía, claro, se me ha ido todo mi speech que tenía preparado, según me han ido hablando, pues como soy el último, que te tengo que cambiar entero. En Cataluña lo mismo, hay un aserradero que no me acuerdo ahora de Sebastián. Sebastián, ¿qué van a hacer también? Sí, que van a empezar a hacer reales. Pero como todos los gobiernos están impulsando y están metiendo muchísimo dinero para este tipo de cosas. Aquí al final la madera, lamentablemente la madera vino soy a nivel constructivo, se queda en madera maciza. ¿Por qué no damos el salto a una laminada? ¿Por qué no se da un salto a una laminada? Estructuralmente no tiene nada que ver. Este tipo de vigas sí que se puede calcular, pero sin embargo la maciza, en cuanto a la parte en las fendas, ya tienes que ir a volúmenes muchísimo más grandes, porque la madera se arma, la madera tal, entonces ya en cálculo te exigen muchísimo más. Tienen muchísimo más movimiento. Pero sin obra, ya sea que si la madera es un material vivo, se está moviendo permanentemente, está lleno de nudos, entonces la madera se va retorciendo y queda, pues, como los que la mayoría tenemos los que vivimos en un pueblo, lo que tenemos una cubierta de madera, que se va retorciendo, que se va abriendo. Esto es mucho más fácil de calcular. Tiene muchísimo más rendimiento de madera. Si queremos sacar una viga como esta, tenemos que utilizar un pino entero. De otra manera, se consigue laminando, simplemente sacando los costales, sacando los exteriores, se consigue una madera que es mucho más eficiente, estéticamente no te da tantos problemas, porque se hacen vaciados de resina, se hacen tratamientos para que no estén goteando resina y que no tengan movimientos, y que tiene muchísimo más aprovechamiento de la madera.
cierto que es muy interesante el sistema que vosotros trabajáis, que igual no lo conocemos mucho, porque al final, madera laminada requiere una inversión, que no depende del tamaño de la fábrica, pues no tiene por qué ser pequeña. Pero hay un modelo de negocio que se acerca al entramado ligero, que básicamente necesitas una mesa de montaje y una clavadora. Bueno, formar gente, conocer el producto. Es el mayor problema que hay ahora mismo en el tema de construcción de madera es la falta de formación. Correcto. La falta de formación, o sea, yo cada vez que tengo, nosotros somos una pequeña empresa, ahora mismo somos 7, tengo 7 personas trabajando, oficinas, no sé qué, no sé cuántos, pero el problema es que cada vez que tengo que encontrar una persona, es una de dos. Opto por las actitudes de decir, pues un chaval que sí que tiene ganas, que parece que se le ve equipado, que quiere aprender, o te la pones a un encofrador, que por lo menos sabe lo que es cortar madera. Porque es que, pero es que nuestra empresa está ubicada en Zaragoza. Yo soy de Salas, he vivido muchísimos años en Covarrubias. Entonces, al final, o sea, estoy hablando con los centros de formación para hacer cursos para formar a los chavales que están haciendo los grados superiores o grados medios, sobre todo grados medios de construcción. Pues yo voy al último trimestre y les hago una breve introducción a la madera para que aprendan un poco el sistema, porque claro, al final me quedo, tengo que encontrar una persona y sé que le voy a tener durante 3 meses sin saber de lo que está hablando, porque hoy todo el mundo lo ve, con todos mis respetos, la construcción tradicional, lo ven y dicen, es una bobada, es clavar madera. No, no es clavar madera. Tú tienes que saber cómo estás clavando la madera, sabes qué tipo de tirafondos tienes que meter y cómo los tienes que meter. La construcción tradicional está teniendo una evolución mínima comparada con la madera. La madera, toda la construcción de madera está teniendo una investigación brutal para conseguir solventar todos los miedos de la casa de madera se quema, la casa de madera se pudre, se hacen las termitas, son lo que me repiten cada uno de mis clientes. O sea, pero es que se desconoce toda la investigación, todo lo que se está metiendo en este sistema constructivo. Es un sistema constructivo que tiene muchísima investigación, con muchísimo trabajo de láminas, muchísimo trabajo de ignífugos, cómo conseguir solventar todas las tensiones que sufre una casa. Hay grandes empresas, la mayoría fuera todas italianas es Rocoblas, que es una empresa que tiene una plantilla de investigación casi más potente que la comercial, donde meten muchísimo dinero para eso, para conseguir solventar todas las fuerzas, cómo se solventa la tracción, cómo solventamos las hermeticidades. Nosotros hacemos casas que son totalmente herméticas, se les hace una prueba que es un prueba. Es a una casa cuando está en estructura terminada, se le pone un ventilador en la puerta y se le mete 50 pascales de presión y luego primero se le mete y luego se le saca. Entonces se hace una prueba de cuánto aire está perdiendo esa casa. Una casa nueva, vamos a decirla, bien hecha, con los cánones actuales, puede estar dando en esa prueba más o menos como 3-4 renovaciones a la hora. Las casas de entramado ligero, para BASIC, nos están exigiendo que dé menos de 0,6. Menos de 0,6 renovaciones a la hora. Son casas que se calientan básicamente con el motor de la lavadora y con el motor del calor que va generando en la casa. Entonces, da muchísimo miedo, pero es eso. Estamos acostumbrados a ver esto. Está claro. Yo, para que empecemos con el debate, si os parece, voy a poner también encima de la mesa 3 cosas. Una es, se ha anunciado un PERTE, que creo que son 13.000 millones, nada más y nada menos, que lo anunció el presidente del gobierno, para la construcción industrializada. Construcción industrializada no quiere decir que solo sea madera, pero todo lo que se hace en madera para la construcción, yo creo que se puede considerar industrializado. Punto 1. Punto 2. El gobierno de Galicia tiene ayudas para las casas de madera. El propietario creo que se llega a subvencionar hasta el 40% del coste en madera. No me hace mucho caso de los números porque igual me bailan, ¿vale? Pero bueno, punto 2. Y el gobierno vasco, por supuesto, ha apostado por sus industrias y por el pino caliente, que se les está muriendo, pero no la cosa por ello. Entonces,
Viendo eso, la situación que tenemos, y ahora te dejo con Antonio, la pregunta es un poco genérica. ¿Qué necesitamos, qué nos hace falta para que aquí lleguen iniciativas, ya no digo grandes, que ojalá, pero también pequeñitas, ¿qué nos hace falta? Pues déjame que yo vuelva a lo mismo, que es voluntad política, es decir, en Castilla y León, insisto, hemos hecho cosas muy bien, hemos hecho gestión forestal muy bien, que luego hemos tomado iniciativas que otros nos han seguido. En Castilla y León, hace 10 años tuvimos la primera cátedra, porque la impulsamos desde CECAL, desde la asociación, con la Consejería del Medio Ambiente y con la Universidad de Valladolid, para tener la primera cátedra de madera. Se tuvo la primera cátedra de madera en la universidad de madera en España. Como somos así los castellanos y leoneses, pues la hemos dejado morir y los navarros ahora tienen una cátedra muy potente que ha bebido, digamos, de lo que nosotros parimos. De la misma manera con la gestión forestal, de la misma manera con la marca de garantía de Pino Soria Burgos. Tenemos la primera y única marca de garantía de una madera que está garantizada, que es de calidad, que es la madera de Pino Soria Burgos, que es de la de aquí. Cada vez que le decimos a la administración, oiga, mejore a las industrias que trabajen con madera de Pino Soria Burgos en la calificación para los concursos que usted haga, es decir, los concursos que haga la administración de Castilla y León, que tengan premio, que estén mejor consideradas aquellas industrias que trabajen con madera de Pino Soria Burgos, de tal manera que moveremos madera de Pino Soria Burgos. Y aquí, claro, nos rasgamos las vestiduras porque somos más papistas que el Papa. Es que la Constitución, es que decir que... Claro, y mientras tanto, el gobierno vasco hace lo propio con el Pino Insignis y beneficia la madera laminada que sea de Pino Insignis. Y aquí nosotros nos obnubilamos con auténticas majaderías porque, insisto, no tenemos determinación de apostar por lo nuestro, desde mi punto de vista. Y porque me gusta también reprocharme a mí, te lo digo a ti porque tú eres de CSFOR. Austria tiene unos centros tecnológicos de madera impresionantes, que son los que van a meter, digamos, la leña en el fuego en condiciones para que la industria crezca. Pero no son sostenidos por el gobierno regional ni en ese caso nacional, sino que son sostenidos por la industria. El 1% de la facturación de cada industria austríaca se destina a mantener sus centros tecnológicos, centros que van a hacer que la madera, bueno, pues tenga presencia y tenga productos muy tecnológicos y trabajemos, pues eso, como con un objetivo muy claro. Y es la industria, y aquí nos volvemos a arrugar como industria. Si nos nos arrugamos, y el uno por el otro, la casa sin barrer. Es decir, tenemos oportunidades, claro que las tenemos, pero coño, copiemos un poco, o sea, veamos lo que hacen otros y hagamos lo mismo porque tenemos muchísima capacidad, pero nos falta, no sé por qué nos arrugamos y nos falta determinación. O cuando llegamos a hacer las cosas, las ponemos a punto para que vengan otros y las aprovechen. Vuelvo a mirar a cronología. Totalmente. No sé si un debate digo. Sí, el que quiera que... Dicen que Juan entiendo de las industrias que utilizan materias primas más propias de la construcción. Que no sé si el aumento, el incremento de productos en el mercado... A ver, es cierto, discúlpame, es cierto que Pino Soria Burgos es un pino excelente para que se esté triturando, para tablero, para que se esté triturando. Pero como no tenemos capacidad de desarrollarlo para mejores usos, lo estamos triturando. Es una pena porque tenemos un producto bueno, buenísimo, reconocido, casi, no hay que decir mundialmente, pero casi, porque ha llegado a haber momentos de exportación de madera de Pino Soria Burgos. Y lo dejamos morir para hacer palés, que está fenómeno, porque los de los palés también, yo hago palés, también vivimos, pero parece que no tiene sentido que cosas buenas las usemos para hacer
productos que pudiéramos estar Pero haciendo. no tiene nada en el mercado, quiere decir que vas pisando a maderas de mayor valor. El incremento de la puesta en cargadero de más madera puede Sin duda. asegurar que el destino a construcción de esa madera aquí no falla. Sin duda, vamos a ver, sin duda, si la madera si el estéreo de madera buena cuesta 5 y el de madera mala cuesta 4, estoy seguro que el industrial que tiene opción de comprar a 4 va a comprar a 4 si con esa madera tiene su rendimiento y el uso debido. Ahora, cuando no hay más madera, compro la de 5, la de 4 y la de 6 si me lo piden, porque no tengo otra cosa, no me voy a ir encima a no sé dónde a comprarla teniendo aquí una cantidad de madera que debería tener. Si tengo más capacidad en el parque de tener mucha más madera, tendré mucha más madera de muchas más calidades. Y probablemente cada parte de la industria cogerá lo que más le interese. A mí me parece... Tiene que haber más oferta. Claro, a mí me parece sentido. No solo de madera puesta en el cargadero y por falta de mano de obra de las máquinas, sino por falta de técnicos en la Junta de Castilla y León que no están sacando tanta madera como el monte genera. Hay escasez de sacas por parte de la administración. Sí, de acuerdo. Por parte de la... Por números se van a comentarlo en la sección primera que la ofrezco, las posibilidades de extracción de madera rondan los 113 metros cúbicos, que más o menos suponen un 4 metros cúbicos por hectárea. Estamos hablando del crecimiento, es decir, sigue capitalizándose el monte, sigue aumentando los existentes. Ramón Paladino, podríamos cortar más. No solo aquí, porque aquí es una comarca que tiene mucha tradición forestal, pero hay muchísimas comarcas que todavía están alejados. No es que están alejados de las crecimientos, es que no se hace gestión forestal por ciertas limitaciones, porque no han hecho, porque venían de comarcas más bien agrícolas y ahora se están empezando a decir aquí a las formaciones antiguas del régimen, porque son zonas muy montañosas que tienen carencias de una red viaria. No,